presencia me consagro a ti, Señor. Está contigo, está contigo, la victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Battery is low. Please recharge in time. Principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Buenas tardes, mis amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente en este estudio de este día. Le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a quitar el himno porque la bocina no se quiere cargar. Le hemos estado cargando. Carga nomás lo de una canción, pero así son los aparatos. A veces funcionan, a veces no funcionan. Y más que nada, pues nosotros vamos a seguir continuando ante la presencia de nuestro Dios en el estudio que hoy vamos a tener hoy en esta tarde. Dios es sumamente bueno con nosotros, mis amados hermanos, y Dios siempre va a estar con nosotros. Nunca olvidemos, nunca dudemos de que nuestro Dios siempre vaya a estar a nuestro lado. Vamos a entrar haciendo una oración para que Dios nos vaya dirigiendo en este tema. Un tema significativo. Un tema que es necesario que nosotros conozcamos. Un tema del cual tiene que entrar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Nosotros debemos abrir los ojos. Nosotros debemos estar siempre a cuentas delante de Dios, para que Dios nos vaya revelando y nos vaya transformando a la imagen de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Va a llegar el tiempo cuando al predicar este tipo de predicaciones que vamos a presentar en este día, vas a ser perseguido, vas a ser digno de estar en una cárcel, vas a ser tachado por racista, terrorista, vas a ser perseguido de tal manera porque van a decir estás causando odio hacia un sistema, hacia una religión,
hacia una nación. Mas sin embargo, mis amados hermanos, si yo tengo que hablar acerca de esto, es porque Dios así lo ha dictado y es la voluntad de Dios que se hagan este tipo de temas. Voy a inclinar mi rostro para que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos vaya guiando y sea Él el que nos vaya explicando de acuerdo a la voluntad de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En este día, Señor, nosotros le damos gracias por estar siempre con nosotros, no abandonarnos. Le pido, Señor, por mi familia que está allá en Nuevo León, por la iglesia que está ahí, Padre bendito. Sea usted con cada uno de ellos, Padre Santo. Mire, Señor, este tema es un tema que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya dirigiendo. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar el tema, mis amados hermanos, quiero mostrarles un caso que sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este caso que sucedió en el libro de Hechos, en el capítulo 1, antes de que se fuera nuestro amado Señor Cristo Jesús al cielo, le dijo nuestro amado Cristo Jesús a los que se habían reunido, en el versículo 7, no os toca saber a ustedes el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y hay otra cosa que dice en el 8, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Van a tener poder, pero este poder no es un poder humano, es un poder espiritual. Y dice nuestro amado Señor Cristo Jesús a su iglesia, cuando venga ese poder me van a ser testigos. Y a ese poder nosotros le conocemos el derramamiento del Espíritu Santo que está en Hechos capítulo 2, cuando están reunidos en el aposento alto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, unos hablaron en lenguas, otros alababan a Dios, otros cantaban, otros daban salmos, etcétera, 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 etcétera. Nosotros creemos o tenemos en nuestra mente la errónea idea o la idea equivocada de pensar que el Espíritu Santo siempre será un espíritu que nos va a dar a nosotros lo que está en el libro de Gálatas, que nosotros los que tienen el Espíritu Santo o los que tenemos el Espíritu Santo, siempre vamos a hablar lo que dice acerca del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto, versículo 22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. La gente piensa que nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios, siempre vamos a hablar de cosas de amor. Cuando nosotros llevamos o tomamos las profecías o tomamos las palabras de nuestro amado Señor Cristo Jesús y nosotros empezamos a hablar duramente, tanto que dicen que se escucha como truenos y relámpagos en el cielo, déjenme les digo, el Espíritu Santo no nomás va a hablar de amor, no nomás va a hablar de gozo, no nomás va a hablar de paz, no nomás va a hablar de paciencia, no nomás va a hablar de bondad, de benignidad, de fe,
de buena gente, buena persona. El Espíritu Santo va a señalar el pecado. Cuando nosotros creemos que el Espíritu Santo siempre nos va a hablar de amor, y el amor de Cristo, y todo esto, y todo aquello, nosotros decimos, oh, qué hermoso habla ese predicador. Ese predicador habla muchas cosas de amor. El Espíritu Santo no nomás habla de amor. El Espíritu Santo, cuando te empodera, te hace abrir la boca, tanto que tienes que decir lo que no quieres decir. En el caso de Pedro, en el caso de Cristo Jesús, en el caso de Pablo, etcétera. Si yo les doy una serie de tanto profetas como apóstoles, como patriarcas, tuvieron que hablar lo que el pueblo no quería escuchar. Tuvieron que señalar el pecado, lo que al pueblo no le gustaba que le señalaran. Y déjenme les doy un ejemplo. En Hechos capítulo 2 se encuentra el derramamiento del Espíritu Santo. Y después sobre eso los discípulos de Cristo Jesús salen a ser testigos de la muerte de Cristo Jesús, que Él era el Mesías. Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el mismo capítulo 2, en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, porque apenas son las 9 de la mañana. Mas esto lo digo por el profeta Joel, que dijo: en aquellos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué existe o para qué sirve la profecía? La profecía sirve para tener la esperanza de la venida de Cristo Jesús, tener la esperanza de lo que va a suceder, para ir señalando también todos los errores que se están cometiendo dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista, para no darle vueltas al asunto. Haré prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, y grande sea su manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen, Pedro está lleno del Espíritu Santo. Varones israelitas, oí mis palabras. Aquí nuevamente vuelve a decir por segunda vez: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por determinado consejo. ¿A quién está señalando Pedro? Al consejo. ¿A quién está señalando Pedro? A los ancianos, a los responsables que estaban a cargo del templo de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, está señalando a los responsables y a los autores principales que fueron testigos, que probaron y mal testificaron para que a Cristo Jesús fuera crucificado. Pedro estaba señalando a los líderes religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los santos,
a los que se creían pastores, a los que se creían sacerdotes, a los que se creían intermediarios entre Dios y los hombres. Este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por mano de inicuos, de mano de pecadores, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, para cuando era posible fue retenido por ella. Mis amados hermanos, me voy a adelantar lo que dijo el profeta David, hasta el versículo 29. Varones hermanos, sea os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al ungido para que se sentase en su trono, viéndolo desde antes, habló de la resurrección de Cristo Jesús. De su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así es que exaltados por la tierra de Dios, así es que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre nosotros lo que ustedes ven y lo que ustedes están escuchando. Porque David no subió al cielo, por él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes mataron, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice por segunda vez a los líderes religiosos, a los que estaban encargados del templo de Dios, del tabernáculo de Dios, a ellos que día tras día, sábado tras sábado, ministraban en el templo de Dios, tenían que estar limpios, puros, santos, irreprensibles delante de Dios y de los hombres, únicamente para poder ser dignos de estar en el tabernáculo. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, estos y todos, que a este Jesús a quien ustedes crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Cosas que ni siquiera podían respirar. Porque Pedro los estaba señalando como los principales autores intelectuales de la muerte de Cristo Jesús. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer si matamos al Hijo de Dios? Pedro le dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Nuevamente vuelvo a repetir: una persona llena del Espíritu Santo no nomás va a venir a hablarte bonito y al oído. Una persona llena del Espíritu Santo no nomás va a venir a entretenerte en la iglesia. Una persona llena del Espíritu Santo no nomás va a venir a hablarte amablemente. Una persona llena del Espíritu Santo, según la Biblia, te va a venir y te va a poner contra la espada y la pared a decirte tus pecados, a decirte lo que estás haciendo mal. Cristo Jesús dice: sed misericordioso, misericordia. Pero ¿cómo vamos a tener misericordia
con la gente o la persona que saben mucho más de Dios que nosotros. Personas que deben de poner el ejemplo. Personas que deben capacitar su mente, alma y espíritu para hacer únicamente la voluntad de Dios. Si usted, mi hermano, mi amada hermana, no están capacitados, pídale a Dios sabiduría, porque todo mal paso que nosotros demos va a traer sus consecuencias. ¿Qué es lo que había dentro del templo de Israel? De este lado, hasta el mero fondo, nosotros encontramos el arca del pacto, el arca de la promesa, el arca de la promesa que Dios iba a estar siempre ahí, donde Dios iba a manifestar, el arca que siempre anunciaba que iba a venir un Mesías a morir por nosotros. Ese arca, ¿qué es lo que me enseña? Que Dios nos va a llevar a un juicio. Ante la presencia de Dios, todos nosotros vamos a estar de pie. Mateo capítulo 25. Cuando el Señor venga en su gloria, apartará las ovejas de los cabritos. Habrá un juicio, mis amados hermanos. Y de ese juicio nadie va a escapar. Pedro los estaba librando al pueblo de Israel mediante el sermón que está dando. Los estaba librando del juicio por fuego. Pero antes de que nosotros lleguemos a pagar nuestros pecados por fuego, tenemos que pasar el juicio de Dios. Dice claramente Mateo capítulo 25. La palabra del Señor dice: cuando el Señor, versículo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Será reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones vamos a ser reunidas. Y mediante ese juicio Dios apartará los cabritos de los borreguitos. Los borreguitos son las personas que se sometieron a Dios, cumplieron las palabras de Cristo Jesús, lucharon por su fe. Los cabritos son los rebeldes que nunca quisieron escuchar, que nunca quisieron abrir su oído al llamado de Dios mediante el Espíritu Santo, por el instrumento de hombres como yo. Arrepentíos, oh casa de Israel. Mas sin embargo, me sigue enseñando la palabra de Dios en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el capítulo 9, dice Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos más pequeñitos que creen en mí, es mejor que le fuera si se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano, escuchen, el juicio va a venir sobre las cosas que tú has hecho. La hermana White lo dice. Además hay un registro en la cual figura los pecados de los hombres. Todas las cosas malas que hizo tu mano. Dice, versículo 43, si tu mano te fue ocasión de caer en el pecado, mejor te hubieras cortado esa mano
y entrar al reino de los cielos en una mano, que ir al infierno con las dos manos, al fuego que no puede apagarse, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pues Dios traerá todo lo que hiciste a juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. La regla para que Dios te lleve al juicio es su santa ley, su santa palabra. Dice, de toda palabra, incluso las palabras, las malas palabras que tú sacaste de tu boca, lo que contamina el hombre es lo que uno habla, las malas palabras. De toda palabra ociosa que hablare los hombres, darán cuenta en el día de juicio, dice el Salvador, dice el Señor. Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Pues por tus palabras serás salvado, o por tus palabras vendrá el fuego sobre ti. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible. Todo lo que se llama propósitos, todo lo que tú te propusiste hacer, sea bueno o sea malo, aparecerá. Todos los motivos, me pegó porque yo le pegué, todos los motivos aparecerán. Todas las cosas secretas van a aparecer en el registro y lo vas a ver. Pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de la oscuridad. Pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí que esto está escrito delante de ti y delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestro padre juntamente, dice Jehová. Versículo 45. Si tu pie fuera ocasión de caer al pecado, córtate el pie. Es mejor que vayas a la vida eterna, cojo sin un pie, que teniendo los dos pies, vas a ir derechito al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano no muere, y el gusano y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo, esos hombres que les gusta ver la espalda de las mujeres, desde la cabeza hasta los pies, si tu ojo te es ocasión de desear la mujer de tu prójimo, es mejor que te saques ese ojo. Entrar al reino de los cielos sin los ojos como Sansón, que ir al fuego eterno con los dos ojos donde el gusano nunca se apagará. Cuidado, hermano, cuidado, porque hay un ojo omnipresente que te está vigilando hacia dónde diriges esa mirada malvada, esa mirada diabólica que tienes. Cuidado. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad frente a cada nombre. En el libro del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las letras arteras, las abominaciones y reconvenciones divinas despreciadas, las admociones o reconvenciones divinas despreciadas cada vez que Dios te estaba llamando por medio de un colportor, de un evangelista, de un pastor,
de un siervo de Dios. Cada vez que Dios te estaba llamando por medio de ellos, tú la despreciaste. Todo eso está escrito. Los momentos perdidos, el tiempo desperdiciado mirando el fútbol, el tiempo desperdiciado gritando gol, tiempo desperdiciado que lo puedes aprovechar en otra cosa. Sigue diciendo, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel. Hay un ojo omnipresente que te está mirando. El ángel que está notando. La ley de Dios es la gran regla por la cual los caracteres y la vida de los hombres serán aprobados en el juicio. Salomón dice, temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno, sea malo. El apóstol Santiago dice, y nos amonesta a sus hermanos diciendo, así hablen pues, así trabajen pues, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. A veces nosotros nos creemos listos. A veces nosotros nos creemos súper mucho más inteligentes que Dios. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque el que pecare, aún sabiendo lo que va a acontecer, aún sabiendo la verdad de la muerte de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, después de haber recibido el Espíritu Santo, ya no queda más sacrificios por los pecados. La sangre de Cristo no te sirve para salvarte si sigues pecando voluntariamente, sino lo que nos espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a todos los rebeldes. El que viola la ley de Moisés por testigo de 2 o 3 personas que mueren irremisiblemente, ¿cuál mayor castigo pensáis que merecerá el que mate al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de Dios? ¿Cuánto tú crees que va a pagar la persona que está rechazando la verdad, que está rechazando el llamado y los mensajes de Dios? ¿Cuánto tú crees? ¿Cuánto tú crees que va a pagar la persona que fueron cómplices para matar a Cristo Jesús? ¿Cuánto tú crees que va a pagar la persona que hiciere afrenta al Espíritu de Dios, que no le obedeciere? ¿Qué dice la hermana Guay? Dice, las admoniciones y reconvenciones son las personas que Dios envía que vayan y te hable. Divinas, el llamado de Dios del cielo por medio de esas personas despreciadas. Tú las despreciaste. ¿Qué más dice? Los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas. Hoy es el día de salvación y estás desperdiciando ese momento santo y sagrado que Dios nos da. La influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. El que no se halló
inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hay personas que dicen: yo no soy ni de Dios y no soy ni del diablo. Hermanos, escuchen. Toda persona que no es de Dios le pertenece a Satanás. Toda persona que dice: yo soy bueno, no soy cristiano, yo no sigo a Cristo, no sigo a líderes, pero yo soy bueno, no le hago mal ni bien a nadie. Aunque esa persona diga que no está ni con Cristo y no está ni con Satanás, es parte de la fila satánica. Porque nosotros lo único que vamos a necesitar para ir al cielo es creer en Cristo Jesús. Si no, va a venir el hervor de fuego. Y hay algo interesante. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Simbólicamente, no es literalmente, simbólicamente, hay un pueblo que su sangre está clamando de que se venga el juicio. Hay un pueblo que murió, que derramó su sangre por el amor a Cristo, por el amor a la Biblia, a la verdad. Lo que yo tengo en la mano, ustedes pueden decir, es la Sagrada Biblia. Lo que yo tengo aquí en mis manos es sangre. Sangre de Cristo, sangre de los mártires, porque ellos entregaron su vida, ellos derramaron su sangre para que este sagrado libro hasta el día de hoy nosotros la podamos leer. Y escuchen cómo está simbólicamente la sangre de este grupo que murieron, que nosotros le conocemos como los mártires, los testigos de Dios. Cómo su sangre está clamando a Dios para que se venga el juicio. Si tú no estás preparado, nos va a llegar el juicio como un torrente, como en los días de Noé. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas? Ahí está la palabra juzgar. Y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. No dicen de la persona que me derramó, no. Está hablando de los moradores de la tierra. Aunque tú no hayas matado a nadie, si tú eres culpable en el juicio de Dios, aún la sangre de ellos va a ser juzgada sobre tu cabeza, porque tuviste la oportunidad de poder leer este sagrado libro. Tuviste la oportunidad de apreciarlo, amarlo, leerlo como una luz que brilla en la oscuridad, porque esto es pura sangre, principalmente la sangre del Cristo Jesús, el primogénito de todos los muertos. Y segundo, es la sangre de los mártires que murieron, que entregaron su vida para que las futuras generaciones pudieran tener este sagrado libro. Mateo capítulo 24. Cristo Jesús le dice a los fariseos: toda la sangre de los mártires ustedes van a pagar. Así es que no estemos jugando a la iglesita. No estemos jugando de que nos reunimos en sábado y que hagamos este evento y de que hagamos el otro evento. No estemos jugando. Este no es un juego. Esta es la realidad de las cosas. Si tú estás como líder de una iglesia y empiezas a jugar como si nada se pasase, Dios no quiera que te pierdas. Dios, la sangre de todos los mártires va a caer también sobre tu cabeza. Vas a tener que pagar. Dice claramente:
No sé ni por dónde empezar a leerles. Del 10 les voy a empezar a leer. Ok. 23, del 1 vamos a empezar. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los que Dios les encargó su ley. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, hagan y guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre sus hombros a los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan filacterias y extienden flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí. Pero ustedes no queráis que os llamen rabí, porque uno solo hay, un solo maestro tienen, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. No llaméis Padre a nadie en la tierra, porque nadie es su Padre, sino solamente uno, el que está en los cielos. Ni sea llamado maestros, porque no es vuestro maestro el Cristo, porque no es vosotros vuestro maestro el Cristo. El que es mayor que vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalte será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y aquí viene lo interesante. Cristo Jesús le habla y le dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y no quiero alargarme tanto, mis amados hermanos. Quiero que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos entender lo que Dios nos está llamando. Dios le está llamando, fui por este librito, Dios le está llamando a los que Dios les ha encargado su ley. Y le está hablando a los escribas y a los fariseos. Ahora, en este libro precioso, Evento de los Últimos Días, la hermana White escribiendo, y dice la hermana White, a quien Dios le ha encargado la ley. Ya no está encargada la ley los fariseos y los escribas. Ahora yo le pregunto al libro, dígame, libro que escribió la hermana White, Dios a quién le cargó la ley, ¿a quién se la encargó? Vamos a leerlo. Déjese lo busco. Capítulo 4. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensaltando la ley pisoteada, presentando al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escuchen, no existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha correcta, reparando el mundo, reedificando las ruinas. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se le da al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad. En su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está usted totalmente equivocado. La hermana Güey aquí le está diciendo, ¿quién es esa iglesia a la que Dios le ha dado la ley? Le ha encargado su ley. El Señor nos ha hecho depositario de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y distinta y eterna que se debe darse a otros mediante las advertencias fieles y reprensiones de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo peculiar, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo, los ha reivindicado consigo, ha hecho de ellos depositarios suyos, representantes suyos, los ha llamado a ser embajadores durante las últimas fases de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como transmisores de luz. A ella les ha sido confiada la tarea de dirigir la amonestación al mundo que está pereciendo. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar el primero, el segundo y el tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser desviada de esta. Dios aquí le encargó no nomás su ley, sino su palabra a los adventistas del séptimo día. Y escuchen, en el tiempo de Cristo Jesús, ¿quién estaba encargado de la ley y de su palabra? La iglesia de Israel, los fariseos y los saduceos, donde también lo marca las Sagradas Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? De mucho, dice Pablo, en todas maneras, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que Dios les ha confiado su palabra. ¿A quién? Al pueblo judío. Así como en esta fase Dios le ha encargado su ley, su palabra y todas las verdades a la iglesia adventista. Si los pastores de la iglesia adventista se pierden, la sangre de los mártires caerán sobre ellos, porque no enseñaron lo que hay en este sagrado libro, porque no enseñaron, no hablaron, sino se envanecieron, hicieron lo que ellos querían hacer, pensaron que las cosas que estaban haciendo eran cosas agradables, que a Dios le gustaba, pero no. Versículo 13. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Lo mismo que nos grita a nosotros. ¡Ay ustedes, adventistas del séptimo día! Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto a hacer largas oraciones, por esto recibir mayor condenación. Puedo decir, como
una reclamación directa de Dios hacia su pueblo que no está haciendo lo que debería de hacer. Imagínense las cosas que Cristo Jesús les está diciendo directamente a los escribas y fariseos. Imagínense las cosas que Cristo Jesús hoy en día le está diciendo a la iglesia adventista, a los pastores, que no están haciendo la voluntad que Dios quiere que se haga, que no están llevando las cosas como Dios quiere que se lleven. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os voy a enviar profetas, sabios, escribas, y de ellos algunos van a matar, a otros los van a crucificar, a otros los van a azotar en sus iglesias, y los van a perseguir de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que ha sido derramado sobre la faz de la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, quien mataste entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mis amados hermanos, si tú eres adventista del séptimo día y si tú te pierdes toda la sangre de los mártires, va a caer sobre ti. Hermano Tadeo, pero si yo no lo maté, simplemente porque sabías la verdad. Y la hermana Elena de White, en el conflicto de los siglos, no exageró al decir que los líderes religiosos sufrieron 10 veces más que un pecador común. Están más perdidos. Un dirigente cristiano está más perdido que una persona que no supo de Cristo y anduvo en el mundo. Mis amados hermanos, si les estoy hablando esto, les estoy hablando del corazón. ¿Quién mató desde el año 328 hasta el año 1978? ¿Quién estuvo matando a los hijos de Dios? ¿Quién los mataba para que la Biblia nos llegara a nosotros? ¿Quién? Porque les llamaban herejes. La Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Y miren, mis amados hermanos, que si ustedes van a Montemorelos, van a ver sacerdotes católicos dentro de la Universidad de Montemorelos. ¿Acaso la Biblia ha cambiado? ¿Acaso la Biblia nos está mintiendo? No, mis amados hermanos. Los que están dirigiendo la iglesia adventista es persona desconocida delante de los ojos de Dios. Y yo quiero que ustedes se enfoquen en Cristo Jesús. Luchen en Cristo Jesús. Y que entre más yo siga predicando y Dios me siga dando la voluntad, la fuerza para yo seguir predicando y enseñarles, es necesario que ustedes vayan guardando cada palabra, porque en un futuro la vamos a necesitar todos. Dice la hermana Elena de White en el conflicto de los siglos. La venida de la iglesia católica, ahí le llaman la iglesia romana, pero claramente la iglesia católica está hablando no de los fieles seguidores de la iglesia católica. Ellos están igual que nosotros, están engañados.
por un sistema llamado Roma, donde se sienta uno hombre haciéndose pasar por Dios. La hermana Elena de White hasta el día de hoy lo acusa. Hasta el día de hoy le dice que es el representante de Satanás. Vayan a Montemorelos, van a ver sacerdotes en la Universidad de Montemorelos. Y ustedes se van a espantar y van a decir, ¿qué están haciendo estos hombres aquí? La venida de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, a tenerle fe al Papa. En vez de confiar en el Hijo de Dios, el Hijo de Dios para obtener perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, el pueblo dejó a Cristo Jesús y se fue a perseguir al Papa y a los sacerdotes. Vayan al Montemorelos, van a ver sacerdotes en Montemorelos. La iglesia adventista, los pastores adventistas, perdón. Se está repitiendo la historia, se está repitiendo. Están dejando de confiar en Dios, en el Hijo de Dios. Y están dejando de buscar a Dios para recurrir al Papa y a los sacerdotes, prelados a quien él investiera de autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador terrenal, y es lo que se está enseñando todavía. Y que nadie podía acercarse a Dios si no fuera por medio del Papa. Mis amados hermanos, yo pregunto, ¿la iglesia adventista necesita del Papa? ¿La iglesia adventista necesita de los sacerdotes? Entonces, ¿por qué hay tantos sacerdotes dentro de la Universidad de Montemorelos? Yo no vivo, mis amados hermanos. Yo ni siquiera conozco Monterrey. Yo ni siquiera conozco Nuevo León. Pero yo sé lo que se cocina. Yo sé lo que se trama tras telones. Yo sé cómo va caminando Satanás de puntitas. Paz, cuando nos caiga sobre nosotros la guillotina, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Andando el tiempo se les enseñó también que para los fieles del Papa ocupaba el lugar de Dios. Es lo que hoy quieren hacer. Que nosotros no necesitamos de buscar a Cristo Jesús. Con que el Papa y los sacerdotes estén de nuestro lado, es más que suficiente. La hermana Elena de White lo escribió. Conflicto de los siglos. Que por lo tanto debían obedecer ampliamente ¿a quién? Al Papa. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacía acreedores de severos castigos y que debían ponérsele a los cuerpos, a las almas de transgredores. Si tú más adelante, cuando el Papa y todos los sacerdotes tomen el poder, si tú te vas a ir en contra de ellos, esto es lo que te va a pasar. Va a haber castigos y se lo van a someter a tu cuerpo. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios, dirigidos hacia hombres falibles, hombres pecadores, crueles. Y si aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas, que es el Satanás, que ejercía su poder por intermedio de ellos. Satanás ejerce su poder por medio de ¿quién? Del Papa y los sacerdotes. Que hay tantos sacerdotes en las iglesias adventistas. ¿Qué están haciendo tantos sacerdotes en las convenciones adventistas? Pregunto yo. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. El Papa, pecador, con manto de ser santo. Los sacerdotes pecadores con manto de ser santos. Ahí lo dice. Cuando la Santa Escritura
se suprimen y el hombre llega a considerarse como ante supremo. Ya no le crean a la Biblia, créanme a mí, dicen ellos. Que otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño, degradante iniquidad, el ensalzarse las leyes, las tradiciones humanas. Dejen que entre las tradiciones a la iglesia, dejen que entre Navidad a la iglesia. Ya, hermanos, ya no se me va a hacer extraño que muy pronto la iglesia de Nuevo León me llamen y me digan: vamos a celebrar Navidad aquí en la iglesia. No se me va a hacer extraño, porque la iglesia está permitiendo, la iglesia va a permitirlo. Yo no puedo hacer nada. No va a tardar el tiempo, el momento en que me van a hablar y me van a decir: vamos a celebrar el Día de la Madre. Si no lo celebramos el año pasado, este año sí lo vamos a celebrar. ¿Qué quieren que haga, mis amados hermanos? Pregunto. ¿Quieren que yo me vaya de la iglesia, me salga corriendo de la iglesia? Como que si yo hubiera matado a alguien, únicamente por decirle la verdad. ¿Ustedes quieren hacer las cosas a su propia voluntad, a su propio pensamiento? ¿O de acuerdo a la palabra como Dios nos la tiene marcada en sus santas escrituras? ¿Para qué Dios nosotros queremos trabajar? ¿Para el Dios Papa, para el Dios de los sacerdotes? ¿O para el Dios del Rey de los cielos? ¿El dueño del cielo y de la tierra? Pónganse a pensar, mis amados hermanos. Pónganse a pensar. Pónganse a quién le vas a ser fiel. Ponte a pensar a quién le vas a obedecer y a quién no le vas a obedecer. Ponte a pensar si realmente a Dios. Porque va a venir el fraude muy pronto y el engaño. Y va a venir y degradante iniquidad. Y ensalzarse las leyes humanas y las tradiciones humanas. Y se puso de manifiesto corrupción, que resulta siempre el menosprecio de la ley de Dios, con lo que vas a ser juzgado. Al momento que yo estoy hablando que van a ser juzgados de la ley, es porque nosotros debemos amar esa ley. Esa ley debe de estar escrita con fuego en nuestros corazones. Pero muy pronto el Papa entrará a la iglesia adventista. Muy pronto. Si ya entraron los sacerdotes, muy pronto el Papa dirá: somos hermanos. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos, si no de mí se acuerdan. Lo vamos a ver. Y ahí es donde usted va a tener que hablar. Yo estoy hablando ahorita para poderlos capacitar, para que ustedes puedan hablar en el futuro y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y nosotros no seguiremos a los babilónicos. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor los tenga en su santa paz. Nos vemos hasta el siguiente santo sábado, día del Señor. Que tengan un buen inicio de semana. Dios los bendiga y me despido enviándoles muchos saludos. Amén.